¿Cómo les va? Buenas, ¿Todo bien? todo bien. Me alegro. Voy cerrando cosillas. Chin, 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 chin. Acá. Se lo escucha mejor, profe. Sí, ya estoy mejor. La verdad que sí. Chin, 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 chin. Back. No, back no. Puse back. Dije back y puse front. Soy un crack. Back, acá. Bueno, estoy mirando los ejercicios que hay en el aula. El otro día seguramente se habrán dado cuenta. Estaban repetidos los ejercicios, lo tuvieron que cambiar así medio a los apurones. En la unidad 1 y en la unidad 2 estaba el mismo ejercicio, no sé si lo vieron. Pero creo que ahora el de la unidad 2 ya lo pusieron como no visible hasta tanto lo trabajen. Em, estoy mirando Bueno, estoy mirando el temario de Java, ¿sí? Lo que vamos a ver, o vamos a arrancar a ver hoy, igualmente vamos a hacer un mini repaso de lo que vimos en la última clase, por las dudas. Vamos a hacer una pequeña aplicación, no creo que lleguemos a terminarla toda hoy, pero entre hoy y el viernes la hacemos. Que todavía no vamos a conectarnos con una base de datos, sino que vamos a utilizar un array list, ¿sí? Después igual yo les voy a ir a explicar un poco cómo se hace esto, pero nada, ya vamos a empezar a hacer algo un poco más dinámico, un poco más gráfico, que entiendo que para todos es más llevadero. A veces la teoría, no la teoría, sino la parte esta de programación orientada a objetos se pone un poco intensa, pero bueno, es lo que hay. Lo que hay no, es lo que corresponde para empezar a programar. Lo que vamos a hacer con esta aplicación, vamos a utilizar un framework que se le conoce Servlet. ¿Sí? Los Servlet todavía, bueno, después les explico bien, pero si bien es una tecnología un poco vieja, todavía está lleno por todos lados de aplicaciones que funcionan con esa tecnología, pero después la vamos viendo. Y después, ¿qué más les iba a decir? Antes que me olvide, con respecto a el curso de habilidades blandas. Hay tiempo hasta el 30 del 7, si mal no recuerdo, corríjanme, o hasta el 30 del 6. ¿Alguien lo tiene a mano? Porque más que nada por el tema ese, no se olviden de hacerlo, ¿sí? Nosotros las clases, no tengo la fecha exacta cuándo las terminamos, pero la verdad es que nos falta demasiado, ¿sí? Es a mediados del mes que viene. Pero tenemos un montón de clases todavía por delante de Java, así que eso está bárbaro porque nos alcanza y nos sobra, ¿sí? Independientemente de ellos, una vez que finalice la cursada se les van a ir liberando algunos contenidos más, como para que también vayan por su cuenta viendo algunos conceptos o algunas tecnologías, así van a incrementando sus pilas de software o de framework. Eh, creo que tiene algo que ver con Vue. Vue es un framework JavaScript que la verdad yo no lo uso, pero está bueno, hay algo de Scrum, bueno, hay como bastantes cositas que se les van a ir liberando que les van a gustar. Bueno, no, mientras contaba iba mirando el aula para chequear algunas cosas. Todo lo que faltaría ver, digamos, lo vamos a ver directamente con aplicaciones web, si no vamos a meternos en lo que es, eh, como se dice, todo esto de la parte más dura, porque la verdad que es medio aburrido. Esperen que estoy abriendo, acá está. Estoy abriendo algunos programitas, todavía no estoy compartiendo, tranqui. Y bueno, hoy vamos a arrancar con estas cosas. No obstante lo cual, igual vamos a mirar un poquitito lo que veníamos viendo desde antes, porque no quiero que nadie se quede colgado con nada, ¿sí? Esto no, esto lo cierro, IntelliJ no va más. Y voy a abrir mi NetBeans primero, ¿sí? Esperen que tengo muchas cosas abiertas, estoy cerrando un poco de aplicaciones.
Uy, cómo está tardando Netflix, ¿qué le pasa? No usamos Eclipse hoy, profe. Sí, pero por eso te decía, vamos a ver un poco lo de la semana pasada, por lo menos vamos a revisarlo un poquito. Ah, ok, ok. Ahora sí. Bueno, nosotros la semana pasada habíamos visto hasta acá, ¿sí? Este proyecto no me gusta, este tampoco, ¿este era? No, bueno, vamos a este, ya está. Bueno, simplemente lo que voy a hacer es comentar algunas cuestiones que ahora las vamos a volver a ver con el proyecto nuevo, así que vienen bien. Sí, hoy empezamos con Eclipse, estamos simplemente haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, entonces, nosotros empezamos a ver la clase pasada, todo lo que tiene que ver con herencia, ¿sí? Con herencia y polimorfismo, que son dos conceptos obviamente que están bien atados a lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? Nosotros lo que hicimos en la clase pasada fue armamos una clase animal que va a ser como una especie de clase padre, que va a tener todos los datos que van a ser comunes a cada una de las clases que van a descender de esa clase padre, ¿sí? Y agregamos un pequeño concepto que nosotros no habíamos visto antes, que es el concepto de clase abstracta, ¿sí? O abstract class. Una clase abstracta es una clase a la cual yo no voy a poder instanciar, yo no voy a poder crear objetos de esa clase abstracta. ¿Cuál es la idea de una clase abstracta? Y básicamente que sea un molde general para crear otras clases que hereden de esa clase abstracta y esas nuevas clases sí se puedan instanciar objetos. Entonces en este caso hemos creado una clase animal. Esta clase animal tenía una serie de propiedades: familia, color, tamaño, peso y raza. Y después le habíamos creado, que esto lo vamos a usar hoy, una serie de métodos constructores. Y estos métodos constructores se llaman getters y setters y sirven para poder acceder a nuestras propiedades, a nuestros atributos de la clase animal, ya que nosotros ahora cambiamos la forma de acceder a ellos y no van a ser nunca más, a partir de ahora, públicos, sino que van a ser privados. Con lo cual, cuando yo creo un objeto nuevo, yo no voy a poder crear, como lo hicimos en una primera instancia, que podíamos directamente hacer referencia a la propiedad dentro del objeto y le dábamos un valor. Ahora, para hacer esto, yo voy a tener que utilizar algún tipo de método que me permita a mí poder acceder a esos valores. ¿Sí? Recuerden que esos métodos están buenos porque no hay que construirlos, sino que ya el propio IDE tiene un constructor de código que cuando ustedes crean una clase, si se paran sobre esa misma clase, botón derecho. Esperen que no lo veo. ¿Dónde estaba esto? Ahí. Botón derecho de Insert Code, ahí está. Le podemos agregar los getters y setters directamente y ya me los construye. Tengan en cuenta que como ya están creados, no me los va a crear de nuevo, por eso no me figuran en esta lista que está acá. Después, por otro lado, nosotros sí generamos unas clases gato, perro y una que se llama prueba, que la prueba contiene la clase main. ¿Sí? La clase main es la clase principal desde donde se va a ejecutar nuestra aplicación. Ahora vamos a ver que hay una cierta analogía cuando hagamos un proyecto web que tiene que ver con esa clase main. Pero bueno, la clase gato no habíamos tocado nada, habíamos creado la clase perro, que la clase perro sí era una clase que heredaba de animal. Con lo cual yo voy a poder crear objetos del tipo perro, pero no voy a poder crear objetos del tipo animal, porque yo dije que la clase animal iba a ser abstracto, ¿sí? Para eso es la propiedad abstract. También le creé los respectivos constructores a mi clase perro, ¿sí?
Y al final de todo agregué un método que se llama imprimir. Este método que se llama imprimir es un método que va a sobreescribir el método de mi clase animal, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque así como nosotros decimos que una clase del tipo abstracta no se va a poder instanciar directamente, sino que tenemos que crear objetos de otra clase que herede de esa clase, también nosotros tenemos disponible la forma abstract para los métodos. ¿Que para qué nos sirve? Para obligar a nuestra clase hija, digamos, a que instancie los mismos elementos que su clase padre, ¿sí? Con la única diferencia que no va a poder utilizar el método de su clase padre, sino que va a tener que utilizar el mismo método pero sobreescribirlo, o sea que va a ser propio de la clase hijo, ¿sí? Es importante que algunos de estos conceptos les queden bien claros porque, insisto con lo mismo, son a veces preguntas que les pueden hacer tranquilamente en una entrevista de trabajo, son como bastante de ¿Sabes diccionario. qué? Sí, No me queda del todo claro a qué te referís con instanciar. instanciar es crear. La palabra instanciar es crear. Cuando yo te digo instanciar un objeto es crear un objeto. Ok. Es esto mismo. Estamos acá. Acá. Esto. Lo que pasa es que los objetos se le dice instanciar y a la variable es crear, pero nada, son sinónimos. Ok, gracias. Y nada. ¿Dónde estaba? Bueno, entonces, como les decía, son conceptos bastante que se utilizan bastante cuando hacen entrevistas de trabajo, ¿sí? Hasta yo les diré que es algo súper clásico, ¿sí? Así que ténganlo presente porque les puede pasar. Y bueno, justamente lo que recién hablábamos, lo comentaba el compañero, cuando estamos hablando de objetos, se utiliza instanciar un nuevo objeto. Como, no sé, son formas, son estándares de la industria, digámosle, como cuando hablamos de una base de datos que hablamos de persistir, no decimos guardar un dato, sino que hablamos de persistir en la base de datos. Pero bueno, nada, cualquiera de los sinónimos aplica porque se entiende perfectamente. Bueno, dicho todo esto, yo voy a dejar de utilizar este IDE, ¿sí? Que para todo lo que es una app de escritorio funciona perfecto. Pero vamos a pasar a utilizar otro que me parece que es un poquitito más pesado, pero me parece que para todo lo que es un entorno web es mucho más copado al uso, digamos, ¿no? Entonces esto lo voy a dejar por un ratito. Y ahora me voy a venir acá y voy a buscar Eclipse, ¿sí? Ustedes si quieren descargar Eclipse, creo que con cualquier versión que tengan disponible no van a tener problema, pero Eclipse lo que trae es una serie de, ¿cómo se dice? No es una plantilla. Bueno, ¿cómo se dice cuando son agregados al programa original? Extensiones. Plugin. Sí, plugin, extensiones, no sé cuál es el nombre exacto. Y puede ser que el proyecto que nosotros creamos, o vamos a crear ahora, no lo tengan de modo, digamos, nativo, sino que lo tengan que descargar. Sí. Puse no admitir a alguien. Qué pavo, no me di cuenta. Bueno, espero que se conecte de nuevo. Así que ahora lo vemos. Pero seguramente por ahí tengan que... Hola Iván, perdón, toqué sin querer el rechazar. Por ahí tengan que descargar estos plugins o estas plantillas para poder utilizarlo. Entonces, dicho todo esto, me pide el Eclipse una carpeta desde donde lanzar el proyecto. Yo le digo esta, sí, está perfecto. Dice choose another. A ver, debe ser por esto. Voy a cerrar acá. Save all.
Profe, una consulta. ¿Habrá chances de que suba el proyecto que armó la semana pasada? Porque yo me quedé en algunas cositas y me gustaría verlo y no lo vi en Git. ¿Puede ser que no lo haya recibido? A ver. Sí, puede ser. Hacerlo ahora. Total. Tenemos 2 clases para hacer este proyecto. Espera que me fijo porque me tiraba algunos errores para subir el NetBeans. Capaz que si lo subo chipeado no hay problema. Bueno, dale. Para hoy. Properties. Source. Copio esto. Y me voy a llevar este y este. Voy a venir acá. Se los pongo zipeado así. No me tira problemas para subirlo. Dale, gracias, Nada. Ahora cuando termine la clase hago un commit y subo todo. Pero bueno, ya lo tenemos ahí. Ya que estoy acá, voy a crear la clase de hoy. Bueno, ahora sí, esto cancelar. Firmware, dice. Me fui un toque, perdón. Acá estoy. Bueno, ¿dónde estamos? Eclipse. Esperen que voy a presentar de nuevo. Bueno, listo. Hola Marinés, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrancar con esto. Son varios pasos, ¿sí? Vamos a armar toda la maqueta de lo que querramos hacer y después a lo último conectamos todos. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a ver algunos temitas también, vamos a hablar un poquitito, pero vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible porque la verdad que tampoco me gusta a mí aburrirlos con este tema, pero bueno, algunos conceptos necesitamos conocerlos. Como para arrancar, vamos a abrir obviamente el Eclipse. Es una buena aplicación, pero sí es un poco pesada, no les voy a mentir, así que tengan un poco de paciencia. Y yo voy a crear dentro de mi workspace, dentro de mi carpeta de trabajo, voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Y va a ser un Dynamic Web Project, ¿sí? Yo lo tengo acá, pero ustedes por ahí lo tengan en Other, Web, que está acá abajo, y Dynamic Web Project, ¿sí? Este que está acá. Si no lo llegan a tener, me avisan porque hay que descargarlo de alguna URL. Tipo, se le baja todo lo que se llama la plantilla para armar estas aplicaciones. Si estas aplicaciones, si yo le doy siguiente, obviamente me va a pedir un nombre de proyecto. Le voy a decir que se llama Project
proyecto A mí no me apareció. 22025, ¿no lo tenés? No. ¿No lo tenés en web tampoco? A ver, en proyecto, no, espera, dame un segundo. New, en proyecto no me aparece. Me aparece General, A mí Gradle, tampoco me aparece. Java y Maven. Y después cuando voy a Other, New Other, me aparece en General, Git, Gradle, Java, Maven y OMP. Espera que yo te digo de dónde lo tenés que bajar. Cómo tenés que bajarlo. Cambio que no me... Pim, 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 pim. Bueno, lo estoy encontrando, pero ya lo vamos a encontrar. Sí, acá está. A ver, esto lo voy a cerrar. Espera que no me acuerdo dónde teníamos que ir. Tenemos que agregar un nuevo repositorio, pero déjame ver porque lo hice hace 1.000.000 de años, obviamente, y ahora no me voy a acordar. Ahora les paso la ruta igual, pero me voy a fijar primero dónde era. Sí, ya sé. Ya sé. Help. Instant New Software. Y ustedes tienen que poner ahí arriba, donde tienen la URL esta acá arriba, tienen que poner lo siguiente. Esperen que ya les digo porque es larga y no la tengo, aunque ahora que no la tengo en papel. Y ahora les digo, es http // y acá es download .eclipse.org /mart. http ay, perdón, esperen que bajo esta porquería, me pegó un susto. A ver, editar, si era así, era http download eclipse.org. No, me faltó algo. .org /release. A ver ahí. Es esa la página. No, lo escribí mal. Releases es. Eso pasa por tener las cosas en papel. Ahí está, creo que ahí lo tomo, a ver. Yo lo tenía bien y no me tomó. Yo lo tengo bien y todavía no encuentro. Momento de tensión en la casa. A ver, vamos a hacer una cosa. Site URL. Dice que es esta, es la misma, ¿o no? Con una baja al final me parece que puede llegar a ser una diferencia. Ahí está, mira, ahí me apareció, ¿ves? Va. ¿Lo llegaron a ver? Me aparecieron un montón. Por eso. Instant New Software. Lo pegamos de nuevo. Que lo busque. Y ahí tenés que buscar, ya te digo, porque hay un montón de cosas para bajar, obviamente. Tarda un toque. Esto lo hace una sola vez, ¿no? Pero bueno, ya después les queda.
tenés que ir a la opción que dice Web, XML, Java. Algunos se la tienen por ahí. Y abajo de todo. Es esa Web, misma. XML, Java, EE, and OSGI, Enterprise Development. Exactamente, lo dijiste con todas las letras. Ese lo tenés que instalar junto con todo lo que trae. Le hago clic, le mando next y listo. Sí. Sería este que está acá, Genial. con todo lo que tiene ahí. Después aparece un listado de todo, PHP, no sé qué, Word, next otra vez. Le mandas next a todo y debería instalar todo. Acepto y finish. A ver. Disculpe, profe, ¿cuál era Sí. el que había que poner? Como de decía. abajo de todo. Está acá. Este dice Web, XML, Java EE, and OSGI. Después se tiene que instalar en sí. Ok, gracias. Instalamos, no hay problema. Total, tenemos tiempo. Profe, ¿cómo hace para que le aparezca en gris? Le cambié los colores, no me acuerdo dónde, pero ya lo dejamos. Por acá era. Muy buena pregunta. Sí, por favor, me estoy quedando chicote. Es re lindo en gris. ¿Se le puede poner un fondo ahí de anime? Te podría también. Es en algún lado de acá. Browser no es, navegación. Y andás a ver esto, ¿sabes cuánto se lo cambié, no? Pero sí, es por algún lado de Windows, es acá. Apariencia. Sí, el blanco que trae es muy potente, no entiendo por qué tan potente. Podrían bajarle un poco el tono. Preferencias, abajo, Nicolás. Preferencias. Esto no sé si tiene que ver tanto con la vista. Tiene que ver con... Me suena a mí, ¿no? Que son más cuestiones de configuraciones. A ver, general. En terminal, hay un coso para cambiar colores, pero no hace nada. A ver, acá está apariencia, colors y fonts. No, esto no creo que sea. Bueno, yo tampoco no me acuerdo ahora. Si a uno lo ve por ahí, nos avisa a todos, porque yo la verdad no me acuerdo. Sé que era por acá, pero anda a saber dónde. Ahí en apariencia solo. Cuando clicas apariencia, ahí aparece el color. ¿Acá? Sí, ahí en la general. Acá, en tema. Ves que está clásico, dark, light y system. Bien, gracias. Sí, a veces temas de esto tiene Bien. tantas opciones que... Y ahí te queda armado. Bueno, entonces, si pudieron hacer todo eso, descargar... Sí, Me apareció una pestaña nueva, dice Trust. ¿Crees en estas cosas? ¿Qué sé yo? Sí, select. No sé, pero sí, select. Listo, no, está bien. No, boludo. bueno, ahora sí, entonces New, seguramente la primera vez lo tengan acá. Creo que estos proyectos que están acá se van a ir acumulando en función de que los utilicen. Pero si no, si es la primera vez, vienen a Other, Web, y dentro de Web, Dynamic Web Project. Acá le vamos a poner un nombre. Vamos a seguir la misma línea que el otro. Proyecto 01-22026. ¿Sí? Lo demás lo dejamos tal cual está. Lo vamos a correr con un Apache Tomcat 8.5. Si tienen otro, traten de llevarlo a este. No creo que haya problema, pero bueno, por las dudas, algún tema de configuración. Igual por hoy no vamos a correr nada. Acá les va a decir o les va a preguntar la ruta donde vamos a ir guardando los archivos nuestros de Java. Así que por ahora esta ruta la vamos a dejar así. Y ahora les voy a empezar a explicar un poco cómo funciona este proyecto. Después, en siguiente, ¿sí? Acá donde vamos a guardar nuestras clases, ¿sí? En siguiente, acá sí vamos a cambiar un poco. Vamos a decirle, por un lado, que nos genere el archivo web.xml, que ahora vamos a ver un poco lo que hace este archivo, pero le vamos a decir que lo guarde en otra carpeta, que no lo guarde en esta que dice acá, sino que lo guarde en una web content. No es un estándar esto,
Pero nada, los DevOps que instalan o deployan aplicaciones se guían bastante por este nombre específico, Web Content, escrito de esta manera inclusive, ¿sí? Si todo está bien, le doy finalizar. Esto lo único que va a hacer es crearme un proyecto en blanco, ¿sí? Y sobre este proyecto vamos a empezar a toquetearlo un poco. Es este el proyecto. Si yo lo abro, tiene una serie de carpetas, ¿sí? Hay varias cositas acá para ir viendo. Por un lado tenemos esta carpeta que está acá, que se llama Jax, ¿sí? Esto es una librería propia de Java. Como todas las librerías, son cosas que hace el Java por nosotros y que ya vienen listas, ¿sí? Van a ver que después la vamos a invocar de alguna manera. Después también tenemos otra librería que está acá, pero es una librería más específica de componentes, más de deployar la aplicación de Java. Y después tenemos unas carpetitas. En esta carpetita que está acá es donde nosotros vamos a ir guardando nuestros packages y vamos a crear nuestras clases. Que vamos a ver que hay dos, sí, pongámosle dos clases de dos tipos de clases. Ahí está, porque si no iba a decir dos clases de clases. Dos tipos de clases, que ahora las vamos a ir viendo. Y después tenemos una carpeta Boiled, una carpetita SRC y una Web Content. Nosotros vamos a trabajar sobre esta Web Content y sobre esta que está acá, que es SRC, ¿sí? La idea, yo quiero hacer lo siguiente, por lo menos hasta donde lleguemos, la clase que viene lo terminaremos. Sino. Quiero hacer una aplicación consola muy sencilla, consola no, web, que nos pida un usuario y contraseña, la coteje contra una lista de usuarios y contraseña, pensemos que esa lista es una base de datos, ¿sí? Y si está bien, que nos redirija a una aplicación, a una página, y si está mal, que nos redirija a otra, ¿sí? Eso es más o menos la idea. Y lo que vamos a agregarle también es, ahora lo charlamos un poco, le vamos a agregar una variable de sesión para que tenga un poquitito más de condimento, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir viendo todos esos conceptos. Volviendo al proyecto, dentro de estas carpetas, yo tengo en la carpeta que se llama WebInf un archivito que se llama web.xml. Un archivo .xml tiene una estructura muy similar a una página HTML. Si yo lo abro, en esta versión de Eclipse me lo abre ordenadito, donde yo tengo las etiquetas del lado izquierdo y los valores del lado derecho. Pero si ustedes este archivo lo abren con un editor de texto común y corriente, van a ver que tienen bueno, ahí lo abrí, listo, directamente. Tiene un formato muy similar a lo que es una página HTML, donde yo tenemos etiquetas y en el medio están los valores de esos parámetros. Después vamos a ver cómo modificamos esto para poder conectar nuestro front con nuestro servlet, ¿sí? El servlet, bueno, ahora charlamos lo que es el servlet, pero vendría a ser cómo conectamos todo lo que vamos haciendo. Si no, como que está todo muy desconectado y no va a funcionar en un principio. ¿Qué más? Vamos a hacer lo siguiente, entonces, como para ir arrancando. Esto lo voy a cerrar y vamos a hablar un poco de los términos que vamos a ir utilizando hoy, ¿sí? Yo tengo acá una imagen que la habrán visto 1.000.000 de veces, ¿sí? Esto que parece una heladera, un surtidor de nafta, más que un servidor, pero bueno, qué sé yo, es el que encontré. Esto vendría a ser un servidor, y por otro lado nosotros tenemos las computadoras que vendrían a ser nuestros clientes, ¿sí? Y en el medio obviamente la nubecita que es internet. ¿Cómo va a funcionar una aplicación de la que vamos a construir ahora? Obviamente ya no es más local, sino que va a funcionar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener nuestra aplicación deployada, ¿sí? Un deploy vendría a ser una especie de instalación, ¿sí? Pongámosle. La vamos a tener instalada en nuestro servidor, ¿sí? Y estas computadoras que están acá se van a comunicar a través de internet con esa aplicación y le van a hacer peticiones, ¿sí? Le van a hacer request, le van a hacer pedidos. Le van a hacer pedidos a nuestro Java, y nuestro Java a través de alguna manera va a poder
recepcionar esos pedidos, que esos pedidos van a poder ser de distintos tipos. Ahora vamos a ver cuáles van a ser. En la mayoría van a ser del tipo post, del tipo get y el tipo post, para enviar datos al servidor o para pedir datos del servidor. Y nuestro Java va a responder y se lo va a pasar a nuestro front para que el front pueda deployarlo, pueda dibujarlo en una página HTML y nos pueda mostrar el resultado. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando creemos el servlet ahora van a ver que tiene un montón de cosas ya creadas que lo puede confundir un poco, así que lo vamos a ir charlando. La aplicación esta que vamos a crear va a estar hecha con una tecnología que ya no se utiliza tanto, ¿sí? Pero pongo énfasis en tanto porque hay muchísimas aplicaciones que todavía utilizan mucho el software de test de servlet. Pero es una tecnología relativamente vieja. Piensen que la primera versión de un servlet salió en el año 97, ¿sí? Pero todavía sigue funcionando, sigue muy vigente y es muy potente. Esperen, ¿qué más les iba a decir? Ok, entonces nosotros vamos a encontrarnos con este servlet que va a ser una aplicación que es la que se va a comunicar. Si nosotros armamos un modelo vista controlador, que es una forma de separar las partes del negocio para que cada una de las capas represente una parte diferente de nuestra aplicación. La vista va a ser siempre el front, el controlador va a ser el que se encargue de realizar las transacciones entre el modelo y la base de datos, ¿sí? Y poder suministrar un resultado a la vista. Igual después lo veremos más adelante, simplemente ahora es un pequeño adelanto. El servlet va a ser el que se encarga de hacer todo ese control. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de dos maneras. Lo va a hacer a través de una página .jsp. Una página .jsp es una página HTML, vamos a ponerle, estoy haciendo comillas, pero va a tener partes de ese código que va a ser Java, ¿sí? Es como si fuese una combinación de Java y HTML en una página que se va a llamar .jsp. Cuando esa página la reciba mi Java, va a poder de alguna manera ejecutar las instrucciones Java que correspondan y obviar las HTML que no correspondan, ¿sí? Eso vendría a ser en líneas generales, muy generales, una página .jsp. Vamos a ir armando algo así no se hace tan pesada la clase. Voy a cerrar acá. Nosotros tenemos nuestro proyecto creado. Nuestro proyecto se va a comunicar con nuestra lista de usuarios a través de una clase, ¿sí? Nosotros ya vimos cómo hacer una clase. Vamos a crear una clase nueva para poder gestionar todo esto que estamos hablando. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a venir a esta carpeta que está acá. No tiene nada, entonces voy a crear una nueva. Consulta, yo esa carpeta no la tengo. No la tenés. Fíjate, ¿te acordás cuando pasamos el punto de menú donde había que crearla? Mirá, vamos nuevo. Por ahí no. Me resulta raro porque ya te dice de crearla, ¿eh? ¿La habrás borrado? No borré nada. Esperá, voy a borrar el coso y lo vuelvo a crear. No, digo cuando no borrarla directamente, sino cuando estabas creándolo, el proyecto. A ver, creo un proyecto nuevo. Le pongo proyecto, bla, 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 y modifico algo más. Perdón si me perdí. No pasa nada. New Dynamic Web Project. Vos pusiste un Dynamic Web Project, ¿no? Sí, pero no me aparece el Apache, por ejemplo. Mirá, ¿ves? Apenas se le hace el primer next, ya te aparece la carpetita. Me aparece solo Source, nada más. Sin main Java. ¿Tenés instalado el Apache Runtime en la Apache acá? No me aparece, no. Tenés que instalar el servidor Apache. O cualquier otro. A ver. Acá están. ¿Qué número es? Porque me aparece en la 8.5. No, tengo hasta el 8. Bueno, ahí está en el 8, lo mismo. Bueno, dale. Perdón, No pasa nada. No creo que haya ningún problema. Vino alguien.
Bueno, yo voy avanzando, cualquier cosa me avisa. Sí, sí, perdón. Bueno, entonces, dentro de esta carpeta, yo voy a crear un nuevo package, que esto fue lo que hicimos la semana pasada y esta. Le voy a poner un nombre. Acá no hay mucha vuelta que darle. Vamos a ponerle clases. Vean que el IDE ya me está indicando, que eso está bueno, es lo que yo les hablaba de los estándares de la industria, que cada uno hace el estándar que quiere, pero este me está indicando que estoy creando un packages con la primera letra en mayúscula y quizá no es por convención lo mejor. Entonces, si yo lo pongo en minúscula, se me desaparece ese mensajito. Voy a poner finalizar y ahí me creó un nuevo packages que es un contenedor de clases. Dentro de este packages, botón derecho, nueva Java Class, ¿sí? Y le vamos a poner un nombre, que yo le voy a poner de nombre usuario, ¿sí? Después vamos a ver un poco qué es lo que hacemos. Acá tenemos todo lo mismo que estuvimos trabajando con la parte de consola. Vean que yo puedo crearle acá una clase public void main, ¿sí? Que era la clase para que podamos ejecutar la aplicación desde esa clase, ¿sí? Puedo crearle constructores, ¿sí? Acá me está diciendo si la quiero hacer abstracta, pública, privada, ¿no está la opción? No me la deja poner, no sé por qué. Private, protected, bueno, son todos conceptos de programación en todos objetos, más que nada privado y público fue lo que nosotros vimos la semana pasada. No voy a agregarle ninguna opción, le voy a poner finalizar y ahí me creo una clase Java nueva. Yo voy a crear en esta clase, le voy a poner entonces que va a tener una serie de elementos, al igual que todo lo que fuimos viendo nosotros. Le voy a decir que va a tener un private. A partir de ahí, de ahora es todo private, ¿sí? No va a funcionar más todo lo que es público, no lo vamos a trabajar más así, no creo que lo utilicen nunca tampoco. String, username, le vamos a decir que vamos a agregar un private string, password, vamos a crear un private string nombre, vamos a crear un private string apellido, ¿sí? Vamos a crear esos elementos. Nosotros, a ver si van adquiriendo la teoría de lo que fuimos viendo. Nosotros dijimos que cuando nosotros cambiábamos la forma de acceso a estos atributos, no íbamos a poder más accederlos cuando instanciamos un nuevo objeto directamente, sino que íbamos a tener que acceder a través de un método. ¿Cómo se llamaban estos métodos que tenemos que crear para poder acceder a esos elementos? ¿Se acuerdan? Get y set. Getter y setter, sí. Que son métodos constructores, ¿sí? Entonces, al igual que la otra aplicación, botón derecho, esperen que a veces me olvido dónde está, source, generar getters y setters. Al igual que la otra aplicación, me indica sobre cuáles quiero generar. Yo le voy a decir que voy a generar sobre todos, usuario, nombre, password, username, generar. Y ahí me genera todos los getters y setters que yo necesito para crear mis usuarios. A su vez, lo que yo voy a crear acá es lo que se llama un superconstructor. Nosotros con este superconstructor ya voy a poder crear los objetos como yo quiera, pasándole todos los elementos, pasándole 1, pasándole 2, pasándole los 4, pasándole 3, lo que yo quiera. ¿Cómo se crea esto? Sencillo, yo les tengo que decir un segundito, ¿eh? Perdón, me agarro un poquitín de tos. Yo le tengo que crear acá public usuario super, ¿sí? De esta manera yo voy a poder crear. Recuerden que si yo tenía un método que tenía el mismo nombre que mi clase, este iba a ser un método constructor. Con este super
me permite a mí crear el objeto como yo quiera sin tener ningún tipo de restricción de la cantidad de elementos que voy a tener que crear. ¿Sí? Bueno. A ver, esta fue una clase más o menos lo mismo que hicimos la semana pasada. Tenemos los métodos get, que los métodos get son los que van a obtener un valor, por eso devuelven un valor, devuelven un return. Y por otro lado tenemos los métodos set, que son los métodos que van a setear un valor. Por eso hay un igual dentro de del método. Recuerden que el igual, un solo igual, es un operador de asignación. O sea que me estoy dando la idea que vamos a asignar un valor a algo. ¿Sí? Pero bueno, más o menos en líneas generales fue lo que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Hasta acá alguna duda? Aprovechen. Por ahora, no, profe. Bueno. No, pero... Con respecto a esto no, Nicolás, pero te puedo hacer una consulta. Decime, Cuando sí. intento abrir el proyecto como Dynamic Web Project, logro ponerle el Apache, el Tomcat del 8.5, pero cuando le doy a Finish me pregunta Open Associate Perspective, Open de Java Perspective. Ponle que sí, no sé la verdad que es. ¿Te dijo Ok. algo? No, ¿qué puede pasar? De última eliminar el proyecto y creas uno nuevo. Ok, buenísimo, gracias, discúlpame. No, por favor. Ok, ¿dónde estábamos? Bueno, entonces, ahora vamos a crear otra cosa más. Yo voy a crear dentro de mi clase, botón derecho, nuevo, y acá sí viene un concepto nuevo, que voy a crear ¿dónde está? Un servlet, acá está. Este que está acá abajo, ¿sí? Va a ser una clase del tipo servlet. ¿Qué va a tener de diferencia esto? Este servlet, por un lado, ¿sí? Yo le tengo que poner un nombre, le voy a poner login servlet, ¿sí? Así tal cual. Lo primero que vamos a poder ver acá, me está hablando de una superclase. ¿Qué quiere decir una superclase? Que esta clase servlet va a heredar todo lo que tenga la clase HTTP servlet, ¿sí? Que es una clase que viene en la biblioteca Javax, que la biblioteca Javax es esta que está acá arriba, que dice JAX-WS Service, ¿sí? Entonces va a tener muchas cosas ya listas para trabajar, ¿sí? Lo único que vamos a tener que hacer es llamarlas y pasarle algún parámetro como para que haga un comportamiento diferente al que viene de fábrica, digamos, y que se ajusta a lo que nosotros necesitamos. Le damos siguiente. Acá, en esta segunda solapa, me está indicando algo que es importantísimo. URL mapping, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esto? Que va a tener un mapeo de URL. Yo con esta URL que está acá voy a poder acceder a mi servlet, ¿sí? Este servlet es al cual yo le voy a poder entregar cosas o les voy a ir a poder pedir cosas y el servlet me lo devuelva cuando se comunique con Java, ¿sí? Con el Java de la aplicación. Desde acá nada más, le vamos a dar siguiente. Y acá viene lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? El tema de los métodos. Fíjense que este servlet me está pidiendo ahí que le indique cuáles son los métodos que yo voy a necesitar o que quiero que tenga este servlet que me va a crear. Tengo varios métodos, ¿sí? No sé si lo vamos a ver todo, pero la mayoría son métodos que vamos a utilizar muy a menudo, que son los métodos get, post, put, delete y cuál otro más. No, hay ninguno más, los otros no se usan tanto. El método put es para modificar, el método delete obviamente es para borrar, y los más utilizados van a ser los métodos get y los métodos put, ¿sí? Supongamos que yo necesito obtener algún dato, vamos a pensar en algo súper sencillo, no sé, qué sé yo, no sé, se me ocurre la página del Servicio Meteorológico Nacional. Si yo quiero obtener o quiero que la página me devuelva cuál es la temperatura de hoy,
yo voy a pedirle a través de un requerimiento, a través de algún método del tipo get al servidor de Java que me devuelva tal información. Ahora, si yo trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional y soy el encargado de cargar la información, yo voy a poder acceder a ese mismo servlet de Java a través de un método post y poder entregar la información, ¿sí? Esos son los métodos más comunes que ustedes van a ver normalmente. Si esto funciona bien, yo le voy a dar finish. Y ven que me creó un archivito bastante más complejo, con bastante más cosas que los otros que me había creado. ¿Y qué fue lo que me creó? Me creó, por un lado, el mapeo de la URL con login servlet, que está acá arriba, perdón, ya está diciendo cualquier cosa. Y me creó dos métodos, el doGet y el método doPost, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir? DoGet y doPost quiere decir hacer los dos, ¿sí? Y vean que entre paréntesis tiene dos palabras que enseguida las van a, de alguna manera, familiarizarse, que son, por un lado, el request y por otro lado, el response, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Requerimiento, respuesta. Ese es el corazón del modelo cliente-servidor. Yo hago un requerimiento y el servidor me responde, si puede, si no está colgado, ¿no? Pero debería responderme siempre. Vamos a ir construyendo dentro de este servlet todo lo que nosotros necesitamos y después a lo último iremos armando todo en función de si funciona todo bien, ¿sí? Esperen que lo tengo a mano porque son varias líneas de código y no me quiero olvidar de nada. Lo que podemos ir haciendo, o podrían ir haciendo para la clase que viene, no sé, ahí arreglen como quieran ustedes, es lo siguiente. Ya me había olvidado, por eso me gusta llevarlo bastante de cerca. Esperen que vino alguien. Que es lo siguiente. Yo voy a crear dentro de mi carpeta web content, esta que está acá, voy a crear una carpeta nueva. New folder que se va a llamar JSP, ¿sí? Esta carpeta, no, ¿qué hice acá? New folder. Hey, ¿por qué no me deja? Esto es proyecto 1 acá. The folder is name or empty. ¿Por qué no me deja? Ah, acá, no lo veía, perdón. Le voy a poner acá JSP. ¿Sí? Esta va a ser la carpetita que yo voy a querer crear y la voy a crear acá dentro de proyecto este, ¿sí? Yo la quería crear acá adentro, perdón, hice lío, la voy a eliminar. No, esta no, esta. Acá adentro, new folder, JSP. Y ahí me creo la carpetita. Dentro de esta carpetita nosotros vamos a ir agregando nuestras páginas HTML / JSP. Nosotros dijimos que vamos a crear una especie de login, ¿sí? Para lo cual vamos a necesitar como mínimo 2 o más páginas, ¿sí? Vamos a decir entonces que necesitamos, por un lado, esperen que estoy pensando cómo lo podemos hacer. Vamos a decir, sí, que por un lado vamos a crear una página que se llame, acá adentro, ¿no? New JSP. Y acá le voy a poner index. Me creé una página JSP que si bien ustedes la ven, se van a dar cuenta enseguida que es una página HTML, ¿sí? Y después vamos a crear también dentro de esta carpeta, ay, qué mal que estoy para la carpeta, acá. Dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo JSP que va a ser bienvenido. Si
la S. ¿Sí? Esta carpeta, estos archivitos van a ser JSP, van a tener código HTML y código Java, ¿sí? Lo que van a tener que hacer ustedes, si quieren, en sus casas, es lo siguiente. El archivo index siempre tiene que estar escrito en minúscula. Recuerden que si no después les trae problemas para deployar, bueno, ese tipo de cosas bastante desagradables. Pero escríbanlo todo con minúsculas si no van a tener ningún problema. Y, ¿qué más les iba a decir? Lo que pueden ir creando ahí es digamos el frontend, ¿sí? Pueden crear un menucito que diga usuario, contraseña, todo ese tipo de cosas con los inputs para poder después armar toda la lógica que vamos a tener que armar cuando conectemos todo esto. Recuerden que nosotros vamos a tener que crear esos inputs y esos inputs se van a comunicar. Esta es una pregunta que a ver si alguno se acuerda. De alguna manera con mi código Java. Esos inputs del front que nosotros vamos a crear van a estar adentro de un formulario. Ese formulario, ¿recuerdan qué tenía para poder comunicarse, por ejemplo, con Java? Para poder enviarlo al servidor y que lo agarre el código Java que nosotros necesitemos. ¿El ID? Sí, pero el formulario tenía algo en particular. Tenía un método post. Eso. Un método post, sí, tenía un método, En el botón. una propiedad que se llamaba action. Es un action. Que el action va a ser el que de alguna manera se va a comunicar con Java para poder mandarle toda esa información y que Java después haga lo que corresponda, digamos, ¿no? Pero bueno, falta todavía un poco para eso. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo me voy a venir. Esto, nada, se lo dejo un poco de tarea porque ya saben cómo armar un front, por lo menos acá, y la página de bienvenido, pónganle hola mundo y ya fue. Tampoco se estén matando con eso. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo siempre me ordeno un poquito las llaves porque tengo miedo a veces de romper acá y después encontrar con qué va con cuál. Abajo del método post, cuando ya está terminado, ¿sí? O sea, después de esta llave, voy a dejar un par de renglones y voy a crear acá adentro lo que se llama una array list. Un método que va a devolver una array list. ¿Qué es una array list? Recuerdan que nosotros vimos los arrays. Los arrays eran un tipo de dato no nativo, o sea, no es como un entero, no es como un string, no es como un char, sino que es un tipo de dato más complejo. ¿Sí? ¿Qué tiene este tipo de dato? Que va a ser una lista de cosas. Puede ser una lista de enteros, puede ser una lista de string, puede ser una lista de float, puede ser una lista de booleanos, puede ser una lista de fechas, una lista de del tipo de dato que a ustedes se les ocurra. Ahora, cuando nosotros hablamos de tipos de datos, recuerden que que los objetos son como variables, pero más complejos. Entonces, si yo puedo hacer una lista de enteros, si yo puedo hacer una lista de booleanos, puedo hacer sin ningún problema una lista de objetos. ¿Cuál era nuestro objeto acá? Nuestra clase usuario. Entonces yo voy a poder crear una lista de objetos del tipo usuarios, que es lo que nosotros vamos a utilizar para emular una conexión con una base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Primero hagamos el método. El método va a ser lo siguiente, va a ser private, ya todos nuestros métodos van a ser private. Va a devolver algo. ¿Qué va a devolver? Va a devolver... Uy, ¿qué hice? Acá. Va a devolver un array list. Este array list, ¿de qué va a ser? Del tipo usuario. Usuario. ¿Sí? Le voy a poner un nombre a este método que se va a llamar dame usuario. ¿Sí? Ponemos así. Y ahora, esto, acá adentro, voy a escribir todo el código que yo necesito para que funcione este método. Me está tirando un error, vamos a ver qué es.
dice, array list cannot be resolved to the type. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Acá nos tira las ayudas de lo que puede ser este error. Fíjense el primero, que dice import array list util.java. ¿Sí? Si yo hago clic acá, ahí el error se me fue, por lo menos de esa parte, pero me agregó este que está acá. Me importó una biblioteca nueva. ¿Por qué? Porque los array list no vienen ya de manera predefinido en la en lo que es el Java, sino que nosotros lo tenemos que importar para poder utilizarlo, y es lo que hice ahí. Import java.utils.arraylist. Ahora, pensemos. Yo acá tengo un método que se llama dame un usuario. Me está tirando un error. ¿Por qué piensan que me está tirando un error? ¿Quién se acuerda cuando vimos funciones? Cuando vimos funciones, nosotros habíamos dicho que la función tenía un nombre, adelante de todo tenía si era pública o privada o si era estática, pero antes de la función, nosotros ¿qué agregábamos? Si no queríamos que devuelva nada, un void. Si antes del nombre de la función teníamos un int, teníamos un chart, teníamos un bool, teníamos lo que sea, ¿qué quería decir? Que esa función devolvía algo. En este caso, esta función está diciendo array list usuario, está devolviendo un tipo de archivo que va a ser una lista de usuarios. Entonces, esta función me va a tirar error siempre y cuando yo no le ponga un return, porque yo estoy indicando que va a devolver algo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear esta función, y para crear esta función lo primero que tenemos que hacer es crear una lista de usuarios. La lista de usuarios se crea de la siguiente manera. Yo le voy a decir que array list del tipo usuario. Le voy a poner un nombre, pongamos usuarios en plural, igual new array list. ¿Qué es lo que hice acá? Lo que hablábamos cuando empezamos la clase. Instancié una nueva lista, creé una nueva lista. A su vez, yo voy a hacer algo acá abajo. Creé una lista por un lado. Una lista por un lado. Y ahora voy a hacer lo siguiente. A ver qué me dice que es esto. ¿Qué es esto que acabo de crear acá? Estoy bien, ¿eh? El constructor. Creé un nuevo usuario. Esta es una lista de usuarios vacía. Creé una lista que va a guardar objetos del tipo usuario. Y acá abajo creé un usuario suelto. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a crear el usuario 2 y voy a crear el usuario 3. ¿Sí? 3 usuarios creé. ¿Qué voy a hacer acá? Nosotros dijimos que ahora el problema que teníamos era que no podíamos más acceder a uno.nombre y agregarle un nombre. Si yo quiero a mi usuario 1 ponerle un nombre, ¿cómo hago? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué teníamos que usar? Lo que creamos cuando creamos la clase usuario. El getter y el setter, ¿sí? O sea, no el setter, sino el perdón, no el getter, sino el setter. 1.set nombre. Vamos a ponerle Nicolás. 1. Apellido. Este es set, no get. Eh, 1.set
password. QWERTY. Name, el último, no lo veo acá. Bueno, ahí creé un usuario porque primero me tira error que hice. ¿Qué hice? ¿Por qué me tira error? Está con mayúsculas el set. Ah, tenés razón. Gracias. Ahí está. Listo. Creé un usuario suelto. Voy a crear 2 más. Vamos a cambiar los datos rápidamente. Esto lo voy a eliminar porque es lo mismo que hice ahí arriba. No, perdón. Me lo corto acá y lo pego acá. Así lo ordeno. Tengo el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3. Y acá le voy a decir que este es el 2. Y ahora, ¿qué le voy a decir? Lo siguiente, yo creé 3 usuarios sueltos y una lista. Las listas tienen métodos exclusivos para trabajar con elementos dentro de la lista. Esos elementos los voy a conocer así. Llamo a mi lista usuarios, en plural, punto, add, punto, dije, no coma. ¿Usuarios o usuarios? Usuarios. Ah, pues tengo la manía de escribir la primera letra con mayúscula. Voy a agregar U1. Y ahí lo que hice fue agregar todos estos elementos a mi lista de usuarios. Por último, y no menos importante, el return 0 no va a ser más un return 0, sino que ahora le voy a decir que retorne la lista completa. Return usuario. Bueno, ¿qué más podemos armar acá? Vamos a tardar un buen rato. Sí, vamos a armar esto. Esto ya está. Después vamos a ir conectando todo. Perdón, casi hago lío. Acá no. Mismo acá, en este mismo servlet, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Abajo de este, inmediatamente abajo de este, voy a crear un nuevo método, ¿sí? Este método va a ser protegido, ¿sí? Después les explico bien la idea de que esto que esté protegido, más fácil con un gráfico. Protected void, le pongo un nombre. Obviamente tiene que ser algo que se entienda. Este método va a ser el que se encargue de procesar la información que le vaya llegando. Entonces yo le voy a poner process. ¿Está bien escrito? No, con una sola S. Process. Request. ¿Sí? Procesar requerimiento. Y le voy a decir que esto va a recibir
un HTTP servlet request que le vamos a poner request y va a recibir un HTTP si yo en un lugar requerí, en el otro respondo. Ok, voy a guardar todo. Creo que ahí no está teniendo ningún tipo de error. Bueno, vamos a esto y ya lo terminamos. Así que seguimos la clase que viene. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a crear lo que se denomina una variable de sesión. Una variable de sesión es una variable más global, digamos, que lo que fuimos viendo hasta ahora, que va a durar mientras dure la sesión abierta en mi máquina. Si una sesión normalmente de un equipo, de una computadora, en cualquier aplicación, por default dura 20 minutos. Si ustedes se van más de esos 20 minutos, es muy probable que se cierre, ¿sí? No me salía. Que se cierre sola y cuando ustedes quieran volver a conectar, tengan que volver a loguearse. Eso se puede cambiar, no es obligatorio. Hay aplicaciones que no cierran nunca, otras que sí cierran con mayor frecuencia. Depende también de la seguridad. Por ejemplo, no sé, el Banco Ciudad, si ustedes la página no hacen ningún movimiento, no hacen ningún pedido de la página en menos de 2 minutos, yo creo que se cierra y no sirve más. Es por un tema de seguridad 100%. Dentro de este método yo voy a crear entonces lo que se llama un HTTP session. Creo que me va a marcar error porque también necesita una biblioteca. A ver qué hice. Create, ¿por qué no me lo toma? HTTP sesión, ¿está bien escrito? Sí. Sesión igual. Me falta una parte acá. Acá es request punto get session. Y por último, por hoy, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí me tira error acá porque me debe estar diciendo que... ¿Por qué me tira error? ¿Tiene 3 T's? ¿Tiene 3 T? Qué buena vista, yo no la veo. Ahora sí. HTTP, a ver ahí. Ahora sí, me dice que importe la clase. Y ahí funciona. Bueno, voy a crear un array list usuario que se llame usuarios y lo voy a igualar a dame usuario, que es el método que yo había creado. O sea, cuando lo llame voy a llenar ese array list con los que tengo guardados en la lista que creé. Y por último, vamos a dejarlo acá por hoy, voy a crear un string que se llame user name, que sea igual al request punto get parameter igual, y acá le vamos a poner name. ¿Quién se anima, antes de que nos despidamos por hoy, a decirme qué hace esto? A ver si a alguno se les ocurra. El request get parameter. Se debe traer lo que viene en la request como parametrizado. Exactamente. Bueno, O sea, nosotros cuando hagamos nuestra página, nuestro front, vamos a crear un front que va a tener unos labels muy bonitos, pero va a tener unos inputs. Esos inputs van a tener
un name y un ID que ya lo vimos. El name que nosotros le pongamos a esos inputs es el que nosotros vamos a reclamar acá y que almacene en mi variable username. Y después que lo tengamos, vamos a poder revisar en una lista si ese usuario existe o no existe, ¿sí? Pero bueno, vamos a terminarlo el viernes. Ahora se lo subo porque son unas cuantas líneas de código acostumbrado a lo que veníamos siempre. Es un software muy potente, así que aprovechen el Java, por más que estemos viendo cosas que son un poquitito viejas, por lo menos esta parte, es un software muy potente y la verdad que no es tampoco para desperdiciarlo. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, nada más. Nico, sí. En la línea anterior donde tenés prendido el dice usuario, me parece. Sí, dice usuario. Ahí está. Joya. Bueno, ahora les subo este proyecto a medias. Ustedes vayan construyéndolo en paralelo y bueno, nada más. Nos vemos entonces la clase del viernes y lo seguimos construyendo. Te quería hacer una pregunta. En mi Eclipse, cuando creo el proyecto de web dinámico, sí, que dice Target Runtime, tendría que elegir el Apache, pero no me aparece nada. Entonces pongo New Runtime y me aparece solamente el Tomcat 8.0, no me aparece 8.5. Fíjate, sí, cuando tenés que actualizarlo, fíjate que capaz que el SAMP que tenés corriendo tiene una versión vieja del Apache Tomcat, tendrías que actualizarlo desde ahí. El SAMP. Ok, pues me fijo ahí, gracias. Sí, ahora las subo, las clases. Bueno, Nico, chicos. ¿el viernes es feriado? ¿Vas a dar clase igual? ¿El viernes es feriado? No, el viernes no doy clase, no sabía que era feriado. Bueno, nada. La última, si quieren, como para que no nos atrasemos, igual la semana que viene lo seguimos viendo, pero si quieren les subo la clase del jueves, que yo estoy prácticamente en el mismo punto, aunque sea se lo subo en video para que la vayan viendo. Ok, buenísimo. Gracias, Nico. Ok, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias por todo y nos vemos entonces la Chao, semana que buen fin viene. de. Chau. Bueno, Chao. gracias. Chao. Gracias a todos. Feliz día, Vamos. que sean padres. Chao. Chau.